Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí le habla Rafaela también, el lector impune. En esta ocasión vamos a hablar de este libro, Don Guillermo, de José Victorino Lastarria. Este libro es bastante interesante y es considerado principalmente el libro que inaugura las letras chilenas. Sí, según algunos autores o algunos críticos literarios del siglo XX chilenos como Cedomil Goy, este es el libro que inaugura la novela moderna en Chile principalmente. Pero para poder hablar de él tenemos que poder reseñarlo brevemente para poder contextualizar correctamente lo que significa esta lectura, este libro. Ahora bien, lo importante de esta historia, de este libro, es poder darse cuenta que es una tremenda y potente alegoría. Es una ficción que José Victorino Lastarria, este autor, ¿no es cierto?, liberal chileno, nacido en 1817 y muerto en 1888, cuando, por ejemplo, un joven Rubén Darío llega al puerto de Valparaíso a publicar en esa época, o en ese año, en la muerte de Lastarria, su libro Azul. Bueno, como dato podríamos mencionar tantas cosas respecto de la intelectualidad del siglo XIX chileno. Sin embargo, hay que hablar de José Victorino Lastarria, pero lo haremos en un segundo plano para poder entender bien lo que se denomina la alegoría política de José Victorino Lastarria. Hay que partir narrando o reseñando, mejor dicho, esta novela, Don Guillermo, ¿sí? Bueno, esta es la historia de Guillermo Livingstone, un inglés joven de 24 años que aproximadamente en 1820 y tantos, 23, 22 por ahí, de pronto tiene una experiencia sobrenatural en la ciudad de Valparaíso, en Chile, ¿sí? Esta experiencia sobrenatural aborda la idea de el secuestro por parte del mismísimo diablo o un chivato, como aparece en la portada del libro, ¿sí? Bueno, esta historia nos va a relatar las vivencias y las experiencias que tiene que llevar a cabo don Guillermo en su viaje por el Espelunco, que es el nombre de la nación subterránea, la nación infernal, que tutela, digamos, el mundo desde lo más subterráneo, desde la tierra misma, desde las cuevas, porque, bueno, Espelunco o el infierno tiene un acceso a él en una famosa cueva que está, digamos, detrás del edificio de el Mercurio de Valparaíso, ¿sí? Esta, esta cueva, ¿no es cierto?, es el cuadro principal donde se va a desenvolver la historia de Don Guillermo, esencialmente. Pero vamos a la novela. La novela está dividida en 23 capítulos principalmente, que son medianamente breves, pero muy decidores, muy condensados, muy simbólicos, todos ellos. Y el primero nos habla acerca de el encuentro que tiene el narrador, porque hay un narrador, digamos, externo que puede ser como una suerte de narrador testigo respecto de las vivencias que eh, va, digamos, teniendo don Guillermo en los distintos momentos de su aventura. Entonces, este narrador se encuentra de pronto en un bar en Valparaíso, el bar El Águila, ¿ya? Y de pronto le llama la atención a un comensal del bar que va ahí o ha ido ahí a beber un buen café. Todo parte por un buen café. Y ahí obviamente se menciona esencialmente, por decirlo de alguna manera, las condiciones poco favorables en cuanto al progreso que tiene la ciudad o que tiene Chile en distintos puntos.
Y ahí, por ejemplo, se habla de la noción del progreso en función de la electricidad como llega. ¿Ah? Entonces la luz eléctrica sería como una noción de progreso. Ya luego avanzando un poquito la historia, el narrador comienza a sentir una tremenda curiosidad, digamos, respecto de quién es este personaje de Don Guillermo, que se muestra como una suerte de vagabundo en ese contexto, en ese momento en que el narrador lo ve por primera vez, que peregrina, digamos, entre dos ciudades, entre la capital Santiago y entre el puerto principal Valparaíso. Recuerden, amigos, que estamos en el siglo XIX, los años 1820 y tantos, por ahí, y de alguna manera, ¿no es cierto? Eh, esta historia nos sitúa acerca de en ese ambiente. ¿Ya? Entonces, en la segunda parte, o en el segundo capítulo, ya se da a conocer la curiosidad de este narrador por obviamente conocer quién es el protagonista, quién es este individuo que hace estos viajes. Luego ya lo ubica por ahí, tiempo después el narrador lo ubica, va viendo caminar a Don Guillermo en el camino que va de Valparaíso a Santiago, como decía. Y, y por ahí lo aborda y empieza a conversar para poder tratar de trabar una amistad con él y poder satisfacer su curiosidad de alguna manera respecto de quién es este personaje y cuál es su historia principalmente. Entonces ahí el narrador aborda un poco la idea de cómo son tratados los visitantes, si son chilenos o extranjeros. Si es extranjero, por ejemplo, se les trata muy bien, pero si es chileno, de pronto los mismos lugareños no son tan amables con ese caminante. ¿Sí? Entonces, ya avanzando un poquito la historia, don Guillermo accede a contarle sus vivencias y por qué está en este trance, en esta idea de viajar de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Vamos a ver que todo esto corresponde a una tremenda y potente alegoría, una metáfora muy potente. ¿Sí? Entonces ya en el capítulo cuarto, si no me equivoco, se habla acerca de la cueva del Chivato y del secuestro. Se contextualiza la idea popular que tiene que ver con esta cueva del Chivato, de dónde está. Yo algo adelanté, digamos. Hay una placa conmemorativa actualmente en ese lugar y está por la parte trasera del edificio del Mercurio Valparaíso, del medio de comunicación escrito. Entonces, ya en ese capítulo, ¿ya? Se nos relata y se nos da cuenta de que el chivato arrastra a sus víctimas eh, y los vuelve imbunches. Ya vamos a definir cada concepto, ¿no es cierto?, más adelante en el video, así que por lo tanto, amigos, amigas, les recomiendo que lo vean hasta el final. Hoy he hecho un pequeño alto en mis vacaciones para poder hablar de este libro que ya lo leí los primeros días de enero y que actualmente me dejó con la curiosidad de poder transmitírselo a ustedes a ver cómo lo recepcionan también. ¿Sí? Ahí voy a estar atento a los comentarios, a las cosas que ustedes me vayan comentando. Luego entonces va avanzando y se describe un poquito la forma de vida de don Guillermo Livingston, que es un cajero de una casa de comercio en Valparaíso y que de pronto, antes de que sea secuestrado por el chivato, emprende un viaje una buena noche para poder reunirse con una linda muchacha, una almendrina, ¿no es cierto? Recordemos que en el puerto hay un barrio muy antiguo que se llama El Almendral. Joaquín Edwards Bello tiene una novela que se llama En el viejo Almendral. Está, digamos, esa novela ambientada en ese lugar y es un lugar de muchos edificios patrimoniales,
de una arquitectura muy rica, ¿no es cierto?, en relación a la tradición inglesa principalmente, y francesa también quizás. Yo no soy experto en ese sentido. Así que bueno, eh, Don Guillermo Livingston, trata de reunirse con Julia, con su enamorada, ¿ya? La cual va a tener un final muy diferente porque él pretendía poder tomarla como esposa, pero vamos a ver que la situación del secuestro por el chivato le va a impedir hacer esto a don Guillermo, y que de alguna manera Julia va a tener un destino totalmente endogámico, es decir, va a terminar casándose con su primo, muy presionada por su madre y obviamente por el sacerdote local o por el cura que la va a obligar a casarse con su primo, cosa que se estilaba habitualmente en esa época y también entraba en el siglo XX. Entonces, justo en ese momento, cuando va camino a encontrarse con su prometida para poder declararle su amor y oficializar de alguna manera la relación, la puerta del horno se quema el pan. Es un dicho muy popular, que es chileno, ¿no es cierto? Y que en el fondo se refiere a la idea de que cuando todo está a punto de salir, que todo está a punto, digamos, de concluir y de llegar a un buen puerto, todo se echa a perder y todo se retrocede y cambia. Y aquí es donde, ¿no es cierto?, tenemos que hablar un poquito de que esa cueva del Chivato, ¿no es cierto?, cuando Guillermo Livingston va camino hacia el encuentro con Julia, con su enamorada, es raptado, ¿no es cierto? La cueva del Chivato estaba cerca del mar, estaba a orillas de la playa. Sabemos que por historia Chile, mejor dicho Valparaíso, le quitó terreno al mar, y lo que actualmente se considera parte del plan de la ciudad, o del puerto mejor dicho, fue parte del mar y fue playa en algún momento, sobre todo en esa época, en el siglo XIX. Entonces, bueno, aquí se produce el secuestro definitivamente. Entonces, luego el libro empieza a relatarnos esta disputa entre el chivato, entre el diablo y don Guillermo Livingston, obviamente sucumbiendo ante la potencia del ser infernal. Y bueno, luego empieza una serie de situaciones en que de alguna manera don Guillermo tiene que sortear una serie de situaciones. Entonces, en el capítulo 7, el cual se denomina Nadie sabe para quién trabaja, el autor deja entrever varias críticas respecto del contexto intelectual de la época en el siglo XIX en Chile, ¿ya? Y de alguna manera critica principalmente la sumisión de la Universidad de Chile y de la Casa de Estudio en relación al gobierno de la época. Hay una crítica al mundo de los eclesiásticos y a los místicos también. Se deja perfilar estas críticas y obviamente se menciona de alguna manera, de soslayo, por decirlo así, el divorcio que se generó entre los partidos de gobierno, que se denominaba el Partido Nacional, ¿no es cierto?, y el Partido Conservador, el antiguo Partido Conservador, que estaba conformado principalmente por, según las tarrias, por eclesiásticos y místicos, ¿sí? Y el Partido Nacional obviamente era el proto, podríamos decirlo, no sé, me puedo equivocar, pero podríamos decir que es el proto partido liberal, o por decirlo así, es la visión del liberalismo clásico, quizás, de alguna manera. No sé, no estoy seguro y por lo tanto no me hagan caso en relación a esto. Solo recuerdo las cosas que fui leyendo en esa lectura. Por cierto, este libro es un libro bastante complejo porque hay que tener muchas nociones respecto de la política liberal principalmente del siglo XIX, de su cuna,
en Adam Smith, en John Locke, en la filosofía, digamos, liberal, etcétera. Entonces, no es fácil su lectura. Su lectura, a pesar de ser una novela corta de unas 160 páginas, es bastante complejo poder entender las alegorías y las metáforas que aplica Lastarria. Entonces, ya posteriormente, Livingstone, en el capítulo que se denomina el de Profundis, ¿sí? Ingresa al mundo del espelunco, ¿sí? Se describe el sitio, se da cuenta cómo es, ¿ya? Hay una famosa cita que está en la Divina Comedia de Dante Alighieri, que es como el lema que está en el capítulo del infierno, cuando Dante ingresa al infierno, ¿no es cierto? El mismo lema está en el ingreso a Spelunco. El lema es Lasciate ogni speranza voce entrate. No sé si lo dije bien, si está bien pronunciado o no, pero ese es de alguna manera, es el lema que está inscrito en Spelunco, ¿sí? Guillermo Livingstone, ya inmerso en este mundo sobrenatural, en este mundo infernal, subterráneo, ¿no es cierto? Ya empieza a tener recuerdos de su amada Julia. Se quería casar con ella, pero no estaba totalmente decidido, no estaba totalmente convencido. Y comienza aquí un interrogatorio, y aquí comienza la alegoría o la metáfora esencial que desarrolla Lastarria, especialmente en esta novela. Y empieza el interrogatorio por parte del juez del crimen, ¿ya? Entonces, este interrogatorio que es sometido don Guillermo, de alguna manera, ¿no es cierto?, nos plantea la idea de que comienza a mostrarse en su totalidad cómo es esta alegoría. Don Guillermo no desconoce su amor por la libertad, por un ideal, digamos, liber, eh, liberal, ¿no es cierto? Y ensalza esencialmente la noción de la libertad. Eh, Se muestra en su totalidad como un amante de la libertad, eso quiero decir, ¿sí? Y aquí comienza el diálogo con este juez del crimen. Y obviamente en contra de la posición que plantea don Guillermo como amante de la libertad, lo que más destaca en ese diálogo esencialmente es la contraparte del juez, como le contraargumenta en relación a la posición que explica la idea del orden y cómo el orden es fundamental para mantener una suerte de status quo, ¿sí? Y luego de esta situación vemos o podemos observar la idea del imbunche. El imbunche es un concepto que viene, digamos, del folclore mitológico chileno sureño, especialmente creo que de la mitología chilota, si mal no recuerdo. Y en el fondo lo que consiste el imbunche, según esa tradición folclórica, es esencialmente coser todos los orificios del cuerpo humano, ¿ya?, para de alguna manera someter al impunchado a una suerte de, de sojuzgamiento de su voluntad, ¿sí? De coartar su voluntad o su pensamiento, sus capacidades críticas o sus capacidades reflexivas. Entonces, en ese sentido, el imbunche es la metáfora para poder dar cuenta de las personas que han nacido para esclavos y quiénes han nacido para esclavos y quiénes han nacido para ser patrones. El patrón en el fondo es el que manda, es el dueño de la tierra, es el latifundista de alguna manera. Entonces,
los imbunches están a cargo de, si bien recuerdo, del poder de los genios del espelunco. Vamos a decir después más adelante qué representa cada uno de los distintos personajes, ¿no es cierto? Obviamente el chivato, los genios, los esenios, porque se menciona a unos esenios, se menciona a los genios, etc. Entonces el destino de los rebeldes es ser imbunchado, ¿sí? Entonces sirve como el imbunche como un sistema para anular al hombre, ¿ya? Anularlo eh, en todas sus capacidades críticas, ¿ya? Agotar de alguna manera el espíritu de los rebeldes que cuestionan y que critican el orden conservador. Recordemos que lo que hace Lastarria esencialmente es hacer una crítica al pasado colonialista chileno, a ese pasado, digamos, arbitrario, a ese pasado, digamos, que somete, que sojuzga, que, que es dueño de la tierra y que de alguna manera es quien marca la pauta de cómo se debe comportar la sociedad. Y ese es el punto, uno de los puntos esenciales que Lastarria critica a través de esta obra, de esta novela, este pasado colonialista, la colonia, ¿no es cierto? Entonces, ya avanzando un poquito en la historia de, de la novela, en la trama, del argumento, podríamos decir que aquí hay un giro, en el giro más o menos en el capítulo 12, donde las brujas, ¿no es cierto?, son estos personajes que están de alguna manera, si bien recuerdo, dejen recordar bien la idea de qué es lo que simbolizaba cada personaje, ¿no es cierto?, para poder tener una claridad más fidedigna, más nítida, ¿ya? Por ejemplo, los genios del Alcázar son las universidades controladas por el clero, ¿no es cierto? El Alcázar. Y en ese sentido los genios, porque en algún momento don Guillermo tiene que visitar distintos personajes en su trayecto infernal, ¿sí? Cual Ulises también tiene que descender al infierno. Ahora, el Alcázar son estas estructuras, estas monumentales estructuras, digo, estas formas de fortalezas. Y esto para las tardes simbolizaba, ¿no es cierto?, a las universidades controladas por el clero. Y aquí quizás a nuestro buen amigo Fonch no le va a gustar un poco esta novela porque es bien crítica respecto de la iglesia y su rol en la colonia, en América principalmente y en Chile. Entonces los genios, están también los genios, que son los intelectuales que defienden este orden colonial a costa de cualquier cosa, a costa de la verdad y a costa de la libertad. No de cualquier cosa, sino que a costa de la verdad y de la libertad, esencialmente. ¿Sí? Y obviamente estos genios tienen su discurso, tienen una retórica vacía de alguna manera y que se usa para engañar al pueblo, para someterlo y para, como había dicho, mantener de alguna forma ese status quo. Ahora bien, luego de ver el proceso del imbunche, de darse cuenta don Guillermo de lo que está sucediendo con el tema del imbunche, se encuentra con una bruja, pero estas brujas que están, digamos, orientadas para esta labor de imbunchar, ¿no es cierto? Se encuentra con una bruja hechicera y surge esta bruja hermosa, esta hermosa bruja. Y aquí surge el segundo lapsus amoroso de enamoramiento de don Guillermo. Don Guillermo se enamora, ella le salva, lo salva a él, digo, lo salva de ser imbunchado por las agujas de las brujas, esencialmente. Le enseña de alguna manera el arte de metamorfosearse. Esta idea también es muy clásica del folclore chileno, de la perra amarilla, por ejemplo, de los tuetué,
que son, digamos, brujos que se metamorfosean, ¿ya? Y de alguna manera esta bruja hechicera le enseña a Don Guillermo a metamorfosearse y esto le sirve para poder ir escapando de los distintos estamentos que tiene Spelunco, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llama esta mujer o esta hechicera o esta bruja hechicera? Lucero. Fíjense, el nombre, Lucero, quizás nos hace la referencia a la luz, esencialmente. Ella también fue un ser humano secuestrada por el Chivato en su momento y que ella es la representante de algo muy importante para las Tarrias, que es el patriotismo, el verdadero patriotismo. Y ella le pide a Don Guillermo que desarrolle una peregrinación por 20 años entre Santiago y Valparaíso en búsqueda de el talismán del patriotismo. El talismán del patriotismo sería de alguna forma este noble sentimiento perdido de el valor de la patria nueva que están haciendo. Pensemos que estamos en la época de la independencia de Chile principalmente, y aquí es donde, por ejemplo, en 1828 los primeros gobernantes de Chile llaman a intelectuales de varias partes y aquí llega, por ejemplo, Andrés Bello, se dedica Andrés Bello a darle un cuerpo normativo a la sociedad chilena, a generar una suerte de impulso intelectual. ¿Sí? Lastarria también está a favor de este impulso intelectual como heredero del racionalismo y de la ilustración. Y esto también se contrapone con la visión conservadora que él criticaba respecto de lo que es la herencia colonial, de alguna manera. Entonces, don Guillermo cumple de alguna forma los requisitos que Lucero le impone. Estos requisitos tienen que ver con una persona con un ideal inquebrantable, un corazón noble y una lealtad a prueba de todo. Entonces don Guillermo obviamente cumple con todos estos requisitos esenciales para poder eh, llevar a cabo esta misión que le solicita Lucero para poder volver a tener el talismán del patriotismo, ¿sí? Entonces yo había hablado, de alguna manera, acerca de los genios. Los genios como una metáfora de los intelectuales que en el fondo están vendidos al poder colonial, al poder conservador y que de alguna manera alteran la verdad y no están a favor de la libertad de expresión o la libertad de pensamiento, la libertad de reflexión o incluso la libertad de culto. Entonces, ya en el capítulo 14, que se llama El Alcázar de los Genios, ¿no es cierto? Que podría denominarse una serie de cuadros que utiliza Lastarria. Acá este capítulo es sarcasmo puro, de alguna manera, y se deja perfilar, en cierto modo, las críticas a la intelectualidad de la época, ¿sí? Eh, que es absolutamente conservadora. También el Alcázar es el sarcasmo puro en relación a las instituciones académicas, especialmente la Universidad de Chile. Es descrita esta fortaleza, este Alcázar, como una fortaleza lúgubre, ¿ya? Donde habitan estos sabios y los genios del espelunco, esencialmente. Entonces ellos justifican de alguna manera este sistema de los brujos, que los brujos podrían ser los representantes de estos políticos conservadores de la época, de las Tarrias. Entonces ellos son en el fondo o tratan de mantener una apariencia de respetabilidad intelectual
y esto, esta intelectualidad les otorga una impronta de, no sé, de, de, de respetabilidad, digo, y de alguna manera es, por decirlo así, eh, estos intelectuales están a favor de la represión de alguna manera, ¿sí? Porque reprimen el pensamiento crítico, el pensamiento, digamos, reflexivo. Entonces, estos genios del Alcázar utilizan un lenguaje muy arcaico que no se adapta a los nuevos tiempos que está planteando de alguna forma Lastarria en la novela. eh, no hay un contenido, digamos, que justifique las ideas conservadoras en estos genios del Alcázar, y por lo tanto son personajes que viven discutiendo temas irrelevantes, viven glorificando el pasado colonial, etcétera, ¿sí? Y por lo tanto son serviles. Lastarria los ve como personajes serviles que ponen su talento al servicio del poder y no de la libertad, esencialmente, queridos amigos, amigas. Así que ellos también promueven el trabajo de las brujas en relación a la actividad del embunche, porque el embunche es una metáfora, obviamente, que da cuenta de eh, coser la capacidad reflexiva de las personas, coserles la capacidad. Funciona a nivel mental este embunche, ¿sí? Realmente funciona a nivel mental. Por lo tanto, eh, ellos, los genios, tienen el cerebro de alguna manera cosido por el dogma religioso, ¿ya? Y principalmente por la tradición colonialista, por la tradición de cómo se va gobernando a ese territorio, ¿sí? Entonces, estos genios del Alcázar no pueden pensar más allá de lo que les dictan los brujos, de lo que les dictan los políticos conservadores, en el fondo, ¿sí? Entonces, don Guillermo, como representante de la ilustración y el racionalismo, se ve frustrado y horrorizado principalmente por estos personajes que lo abordan, lo acosan y que lo quieren someter, ¿sí? Y por lo tanto lo detestan a don Guillermo porque él usa la lógica y cree esencialmente en el progreso humano. Entonces para Lastarria el conservadurismo es visto como una enfermedad mental, de alguna manera. Una enfermedad mental que de alguna forma está reflejado en la noción de los genios del Alcázar, el Alcázar mismo, y los discursos, y por lo tanto lo que plantea Lastarria es que con este tipo de gente la nación, Chile, nunca se va a iluminar, ¿sí? Nunca se va a iluminar y nunca va a salir de esta suerte de oscurantismo medieval, pero que es colonial en el fondo, ¿sí? Y ya me gustaría, por ejemplo, citar unas partes de la novela para que les quede un poquito clara, ¿no es cierto? Vamos a irnos a la edición que tengo acá yo, que es la edición de Biblioteca Popular Nacimiento. Esta obra, esta edición de la novela es publicada en 1972. Nos vamos a ir a la página 87, ¿sí? Vamos a leer un poquito de la página 87. Y dice, a mitad de página, así han dejado los pueblos, mamándoselo, algunos expresidentes y ministros americanos que se han ido a vivir descansando, perdón, descansando todos los días de su viaje a Europa y a gozar de los frutos de su ingenio, que no lo tuvieron
menos grande que Sancho. Ahí obviamente hay una serie de alusiones y de intertextualidad respecto de, por ejemplo, cómo estos genios no son tan inteligentes o no son más inteligentes que Sancho Panza, por ejemplo. ¿Sí? Y dice más adelante: otra cosa que ignoramos es el cómo la hermosa Lucero inició a su querido en sus hechicerías, enseñándole a metamorfosear su figura instantáneamente, a volar por lo alto como pájaro, a arrastrarse como culebra por lo bajo y a resbalarse como pues entre las manos. Ahí vemos de alguna manera esta capacidad escurridiza que tiene don Guillermo, al ser muy ingenioso, al ser muy crítico y al ser muy eh, de luces atentas, de luces despiertas. ¿Sí? Entonces, luego viene el mismo Chivato que se menciona o se autodenomina como Asmodeo. ¿Sí? Él lo aborda y le dice: mira, en realidad, y aquí está el punto extraño, porque este chivato lo va a guiar hacia lo sobrenatural, ¿ya? Es en el fondo este chivato el simbolismo de la caída de la razón, de alguna manera, de la razón y de un mundo dominado por la superstición y el autoritarismo, esencialmente. Pero este chivato lo va a guiar en este viaje por este infierno político chileno, podríamos decirlo. ¿Sí? Entonces, a ver, lo va a guiar a través del espelunco. ¿Qué es lo que es el espelunco? Bueno, se dice que es la ciudad infernal, pero espelunco es un anagrama muy ingenioso que desarrolló Lastarria para referirse a los pelucones. Los pelucones, en la época, digamos, de la conformación de la patria chilena, eran los conservadores, los dos partidos políticos que estaban ahí en ese momento, los pipiolos y los pelucones. Los pipiolos eran los liberales y los pelucones eran los conservadores. Y espelunco es un anagrama en relación a eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Espelunco? ¿Qué es lo que hace el conservadurismo? Y es de la crítica que plantea Lastarria. De alguna manera castiga la inteligencia y es en el fondo el reflejo de Espelunco de un lugar estancado y de un lugar regido por leyes absurdas. ¿Sí? Y todos sus habitantes, todos los habitantes del Espelunco están imbunchados. ¿Sí? Están imbunchados por este régimen conservador. Y hay una asamblea de los muertos, hay un momento en la historia en que don Guillermo observa y escucha una asamblea de los muertos, que en el fondo es una metáfora para referirse a un consejo de figuras que simbolizan de alguna manera ese pasado colonial y eclesiástico. Y estos tipos, obviamente, este Consejo de los Muertos, desprecian la libertad y la luz de la razón, evidentemente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la obra es bien, muy metafórica y hay que ponerle mucha atención a esta alegoría. ¿Sí? Y ya estamos llegando, digamos, casi a la parte final para contar a grosso modo. No estoy spoileando ciertamente al detalles, pero sí estoy spoileando la trama en general para que ustedes, queridos amigos y amigas, se den cuenta de, de la, de la intensidad de esta lectura. ¿Sí? Entonces, obviamente, vamos a ver ya en el capítulo 18 algo que les quiero leer. ¿Sí? Que les quiero leer, que está más o menos en la página 116 y 117 para que ustedes se den cuenta más o menos eh, de lo que vengo hablando respecto de esta gente del espelunco, 116, 117. Entonces dice, al final casi de la página 116, 117 dice: contra la imbecilidad no hay más remedio que la cultura. Esta es la receta que impone Lastarria en relación a esta sociedad embunchada. ¿Sí? Y dice: contra la imbecilidad no hay más remedio que la cultura. La imbecilidad es el verdadero pecado original de la humanidad.
la fuente de todos los vicios y errores, de todas las faltas y crímenes, pues que todo eso tiene su asiento en la flaqueza de espíritu, que es el patriotismo común del hombre y que no se corrige sino a fuerza de educación y cultivo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa es la receta que nos plantea José Victorino Lastarria cuando estamos imbunchados. Cultura, cultura y más cultura, ¿sí? Y bueno, eso está en el capítulo 18, 19 creo, donde hay unas digresiones en relación a unas reflexiones que hace el narrador. Porque recordemos que el narrador es quien nos está contando la historia de Don Guillermo. Y este narrador no sabemos quién es un ciudadano X que ya observa a Don Guillermo muy viejo haciendo este peregrinaje. Y en el momento en que está haciendo ese peregrinaje, Don Guillermo, ya bastante acabado de edad y de fuerza física, él ya ha salido de Espelunco, ya ha salido de la cueva del Chivato y ahí ha estado una buena cantidad de años atrapado. Por lo pronto se dice que son 13 años que ha estado atrapado en el espelunco y tratando de salir. Entonces, haciendo como una suerte de, de referencia a más personajes que aparecen por ejemplo los esenios de la cueva, ¿ya? Que aquí en Lastarria no le va a gustar a nuestro amigo Font, pero Lastarria le da unos palos bien fuertes a la Iglesia Católica, al clero y a la Iglesia Católica en general. Y obviamente los compara con los esenios, con esta secta judía, ¿no es cierto?, que en el fondo simbolizaría la jerarquía eclesiástica chilena del siglo XIX, esencialmente. Entonces los brujos son representantes de este poder político, son los que están encargados del imbunche. Los genios, esta academia servil de alguna manera, y los esenios son la iglesia católica ultramontana. Ultramontana en el sentido en que no admiten la separación o la secularización, la separación del Estado y la iglesia. Y esto es un punto clave para Lastarria y el pensamiento liberal de él. Luego vamos a hablar un poquito, lo más someramente, espero que no se me alargue un poco más el video, del pensamiento liberal y político de Lastarria para poder contextualizar un poquito mejor esta historia, ¿sí? Entonces los esenios son los dueños de alguna forma, son los dueños de las conciencias, controlan el alma y el pensamiento de los habitantes de Espelunco y de los que llegan allí, ¿sí? Y tienen un poder en Espelunco, son poderosos, son de alguna manera, ellos se autodenominan como los intérpretes de la divinidad, ministros de Dios, ¿sí? Administran su palabra y su palabra, o la palabra de los esenios, es ley en Espelunco, ¿sí? Controlan la opinión pública de alguna forma en Espelunco, ¿sí? Y aquí hay una frase muy interesante que me hizo recordar otra frase también que fue mencionada por Pinochet en la dictadura chilena. Y los esenios del Espelunco, los esenios de la cueva, tenían esta frase. ¿Cuál es la frase? No se mueve una paja en Espelunco sin su consentimiento. Y Pinochet tenía una frase, y me imagino que quizás la tomó de acá, que decía más o menos así, muy parecido: no se mueve nada sin que yo lo sepa. Esa era la frase clásica que se recuerda de Pinochet de esa época, esencialmente. Ahora, los esenios de las cuevas, ¿no es cierto?, de Espelunco, son tan importantes, son tan poderosos, que ellos dictaminan qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad, ¿sí? O qué es pecado y qué no es pecado en Espelunco. Y por lo tanto son, de alguna manera, los que mantienen en una sumisión espiritual a los habitantes del Espelunco, ¿sí?
Entonces, en esencia, lo que Lastarria critica en esta novela es la hipocresía de la sociedad y su herencia colonial. Eh, Chile no progresa bajo el gobierno de esta gente, de los esenios, de las tradiciones coloniales, de rechazar las nuevas ideas que vengan del extranjero, obviamente, y para Lastarria uno de los modelos de sociedad y democracia fundamentales es no la Revolución Francesa, sino que la Revolución Norteamericana. La democracia norteamericana donde hay una igualdad supuestamente eh, ante la ley. Todos son iguales ante la ley. Pero obviamente eso es una forma falaz de plantear las cosas, creo yo, porque de alguna manera no todos son iguales ante la ley. Hay castas y élites que tienen privilegios y de alguna forma en Chile ya vemos que la justicia no es igual para todos. En muchos casos, caso Larraín, caso tanto, etcétera. ¿Sí? También, obviamente, Lastarria le da sus palos a los escritores de la época, ¿ya? Eh, en fin, el ideal principal de Lastarria es justicia, patriotismo y libertad. Y obviamente democracia. Estas, estos cuatro elementos disipan y aniquilan la ignorancia para Lastarria. ¿Sí? Y bueno, en esencia, esa es la historia de Don Guillermo, esta novela que inaugura las letras chilenas, por allá publicada en 1860. Y Lastarria tiene, de alguna manera, un, un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se denomina? Un escrito que se llama, o que tiene que ver con los principios de la sociedad literaria chilena, y eso lo presenta en Sociedad en 1842, esencialmente. Ahora, ¿quién fue José Victorino Lastarria? En esencia, Victorino Lastarria fue un intelectual chileno, ¿no es cierto?, que tiene muchas aristas, muchas formas de verlo, ¿sí? Por ejemplo, formó la Escuela de Bellas Artes, publicó acerca de Derecho Constitucional en Chile, Derecho Constitucional y Público, fue historiador y literato, obviamente, ¿sí? Y de alguna manera es un personaje que genera bastante controversia, ¿ya? Porque tuvo distintos intereses. Es un pensador que va desde la astronomía hasta la política, en esencia. Es bastante complejo Lastarria y su pensamiento. ¿Ya? Eh, Se puede ver a un pensador desde una perspectiva conservadora, pero yo lo considero más como un liberal. Un liberal desde la visión clásica, desde un liberalismo clásico, ¿no es cierto? Fue abogado, ¿ya? Eh, Tuvo una participación muy activa en política, ¿sí? Eh, influ- Lastarria tuvo una influencia importante en la conformación del Partido Radical ya en la época de 1880 esencialmente. Entonces, eh, Lastarria también fue masón, fue un crítico también posteriormente de la masonería, a pesar de haber sido masón, ¿ya? Y hay un texto, creo que se llama El manuscrito del diablo, donde aborda la crítica social Lastarria, esencialmente, ¿sí? Entonces, Lastarria se forma desde muy pequeño, desde los 11 años, como eh, un intelectual, fue minero, fue un hombre de vida también, fue un crítico de la Revolución Francesa, ¿sí? Porque en esencia la Revolución Francesa es más estatista que en el fondo abogue por la libertad o las libertades individuales, lo que más le importa a Lastarria. Entonces, critica la Revolución Francesa porque ve que el Estado es ilimitado bajo esa lógica versus, obviamente, las libertades individuales. Entonces,
es un admirador y un amante del proyecto político norteamericano en ese sentido. Él aboga por la abolición de los privilegios y las castas sociales, principalmente. ¿Sí? Entonces, lo que más plantea que el individuo debe ser, o la revolución, mejor dicho, debe tener un antecedente en la libertad del individuo. ¿Sí? Destaca el derecho a voto, también las tareas, en fin. En el fondo, de alguna manera, eh, para las tardes, el modelo de la revolución norteamericana es el modelo que piensa para Chile, porque todos son iguales, como había dicho yo, ante la ley. ¿Sí? Todos son iguales ante la ley, pero conservando las libertades individuales, que eso es lo que más le interesa a las tardes. Y a las tardes lo que más le interesaba era que Chile tuviese un progreso, que progresara, eh, y que se liberara de alguna manera de estos sistemas de fuerza. ¿Sí? Y es un crítico de los modelos que después reemplazaron a las monarquías, principalmente. Las repúblicas modernas, ¿no es cierto? La manera en que era concebida la libertad de los seres humanos, y es que el Estado debe ser limitado. Para las tardes el Estado debe ser limitado. Es la única manera de asegurar las libertades individuales, según las tardes. ¿Sí? Y las tardes advierte de alguna manera acerca de los riesgos de, por ejemplo, de los socialismos a mediados del siglo XIX, esencialmente, antes de que surgieran todas estas visiones totalitarias en el siglo XX. Y bueno, en esencia critica a los sectores más conservadores. Entonces, las tardes piensa que la iniciativa individual y espontánea y la asociación de los individuos en esa iniciativa individual de alguna manera va a producir progreso. Y ese progreso es el resultado para las tareas de la libertad, ¿no es cierto? Es la cooperación de alguna manera espontánea, como había dicho, de los individuos. Es la prosperidad y es la noción de progreso definitivo para él. Entonces, esto impediría, ¿ya? Lo que podríamos decir impediría lo que se produce posteriormente como la pobreza y la destrucción de la vida social. La idea del resultado del progreso por un amor a la libertad individual, ¿no es cierto? Entonces, esta cooperación entre los individuos que es espontánea, de alguna manera algunos pensadores actuales manifiestan que la Astarria es el precursor del Estado subsidiario, de alguna forma. ¿Sí? En ese sentido, tomando la noción de que obviamente la cooperación espontánea entre los individuos favorece el desarrollo del progreso y, y la prosperidad en esencia. Entonces, para la Astarria, el Estado debe ayudar a los individuos en sus iniciativas. Por eso decimos que de alguna forma la Astarria es el precursor del Estado subsidiario. ¿Sí? Y por lo tanto, en ese sentido, la Astarria ve que al Estado hay que separarlo de la sociedad civil, en esencia. ¿Sí? En esencia, la Astarria ve que el Estado, de alguna manera, no es lo mismo que la sociedad. El Estado debe cumplir una función muy específica. Entonces, la sociedad debe tener, por decirlo de alguna forma, un despliegue espiritual. Y, de, y este despliegue espiritual no se logra con la imposición absoluta del Estado. Entonces, de alguna forma es minarquista su visión en relación
al Estado digo, y podríamos pensar que es un proto-libertario, ¿sí? Tan de moda que están los libertarios hoy en día, porque piensa que el Estado debe cumplir en el fondo, Lastarria piensa que el Estado debe cumplir un rol muy minoritario, pero debe existir, eso sí, debe existir. Entonces el Estado no puede atribuirse derechos por sobre los derechos individuales. Y eso es muy importante. Y eso es una de las fuentes esenciales de la crítica que hace Lastarria en su novela Don Guillermo a a los genios, a las brujas y a los esenios de la cueva del espelunco. ¿Sí? Entonces fíjense en la dimensión de Lastarria. Lastarria piensa teoría social, piensa teoría política y piensa teoría filosófica, pero piensa eh, la noción de todo esto desde la noción de la libertad del individuo. Y aquí surge lo que algunos piensan o han acuñado como la semicracia, que es el modelo que en el fondo Lastarria impulsa de alguna manera. Es un modelo republicano acompañado de una democracia representativa. Eso es lo que busca Lastarria para Chile, un modelo republicano a través de una democracia representativa. Es en el fondo el modelo de la libertad individual, amigos. ¿Sí? Y es lo que en el fondo ese modelo de la libertad individual hace florecer eh, el sentimiento, el sentir democrático republicano, de alguna forma. Y aquí tenemos un antecedente en Tocqueville, por ejemplo, que influyó fuertemente en Lastarria, en ese autor francés. Entonces, francés creo que era, si no me equivoco. Entonces, la democracia no puede ser vista como la supresión para Lastarria de ciertas libertades y derechos individuales esenciales que los individuos tienen per se antes de que surgiera la expresión legal. ¿Sí? Por lo tanto, esa expresión eh, la poseen los individuos antes de que surja el marco legal, por decirlo de alguna forma. Y esa es la noción de la semicracia. ¿Sí? Eh, en el fondo es la noción de donde hay un gobierno, ¿no es cierto?, en donde cada individuo tenga la libertad de desarrollar todos los ámbitos de su vida de manera autónoma, sin, sin la intervención directa del Estado. Fundamental esta visión para Lastarria, eh, para la expresión de la libertad individual a nivel de sistema político. A nivel de sistema político es fundamental porque la democracia, de alguna manera, tiene que estar a los derechos de las libertades individuales. Y eso es lo fundamental para Lastarria. ¿Sí? Y obviamente también Lastarria es un conservador al plantear que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, obviamente, este sistema, para Lastarria, lo más importante es la libertad individual, la democracia, que respete estas libertades individuales y estos derechos de los individuos, y un Estado que pueda ayudar a las iniciativas espontáneas eh, de los individuos, de los ciudadanos, de la República. Y por lo tanto, este es eh, el mecanismo que él mejor observa Lastarria para organizar la sociedad chilena, es el mecanismo federalista. Federalista en el sentido en que debe haber una fuerte participación de los municipios. ¿Sí? Ese mecanismo político para Lastarria, de alguna manera, reconoce los intereses comunes que tienen los individuos y respecto de las administraciones más pequeñas de algunos territorios o algunas regiones, sobre todo apartadas, y critica el centralismo chileno, por cierto. Y esto eh, impide de alguna manera el despotismo del Estado, esta fuerza avasalladora, despótica, que puede generar el Estado a los individuos, digo, si bien digo.
Entonces, amigos míos, esta novela de José Victorino Lastarria es muy recomendada. Es difícil, me costó su lectura. Tuve que leer muchas cosas paralelas para poder entender la visión política de José Victorino Lastarria y, y su visión política se enmarca, o es el sustento, mejor dicho, de Don Guillermo, de esta gran novela chilena que inaugura la narrativa eh, de nuestro país Chile. Así que eso, queridos amigos, quería compartir con ustedes esta novelita en este pequeño alto que hago en mis vacaciones. Así que eso, se las recomiendo, ojalá las puedan encontrar por ahí. A los amigos de afuera ya saben más o menos de qué se trata. Así que eso, un abrazo a todos, cuídense, chau 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 chau.